Vamos a orar una vez más para este tiempo de la predicación de la palabra. Señor, te damos gracias por las alabanzas que podemos cantarte. Gracias por la participación que podemos tener en tu mesa, Señor, en la Santa Cena. Y ahora queremos pedirte, Señor, por la predicación de tu palabra, que tú nos ayudes con tu Espíritu Santo a que nuestras mentes puedan estar atentas, nuestros corazones puedan estar atentos para recibir tu palabra. Te pido, Señor, también para que ayudes a mi mente a poder explicar lo que dice tu palabra a tu iglesia y que podamos ser alimentados juntos, Señor, a aprender de tu palabra y que tu palabra en esta mañana, a través de tu Espíritu, haga la obra en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 2. Seguimos en nuestros estudios de las 7 iglesias de Apocalipsis y hoy nos toca la 4ª iglesia, la iglesia de Tiatira. Apocalipsis capítulo 2, desde el versículo 18 vamos a estudiar. Apocalipsis capítulo 2, yo voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas, no muchas diferencias con la Reina Valera. Apocalipsis capítulo 2, versos 18 al 29. Antes de empezar, hermanos, ahí en sus bosquejos ustedes tienen el título, Mensaje a la iglesia de Tiatira, una iglesia tolerante, segunda parte. Y la razón por esto, hermanos, es porque hacía ya tiempo que habíamos predicado la iglesia de Pérgamo, la 3ª iglesia, y habíamos puesto el título, una iglesia tolerante. Pero si ustedes van a ver por qué segunda parte, porque estaba pensando en qué título podemos dar a esta iglesia, el parecido entre Pérgamo y Tiatira, y van a notar que de hecho se profundiza más lo que venía diciendo en Pérgamo, lo que va a decir en Tiatira. Y algo curioso es que estas 7 iglesias que estaban en Asia Menor, iglesias históricas que existieron en ese tiempo a las cuales Cristo a través del apóstol Juan envía estas cartas, estaban como en un orden de las manecillas como va el reloj. Pero lo interesante de esto es que Pérgamo y Tiatira estaban muy cerquita una de la otra. Pérgamo y Tiatira, si ustedes van a ver en sus mapas que tienen en sus Biblias, van a ver que Pérgamo y Tiatira estaban muy cerca, como para decir que una influenció a la otra. Y la pregunta es, ¿quién influenció a quién? Y por eso, otra vez el título que tenemos ahí, segunda parte. Van a ver los parecidos con Pérgamo y van a ver los contrastes con esta iglesia y cómo se profundiza también aquí en Tiatira lo que ya habíamos dicho que estaba pasando en Pérgamo. Por eso el título, la segunda parte. Ahora, antes de comenzar, hermanos, con esto, hay un texto muy famoso también en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, que nosotros citamos muy a menudo, que es que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo, ¿verdad? Ustedes conocen ese texto. Y nosotros sabemos muchas veces que ese texto los encontramos en folletos evangelísticos, ¿no? Al final del folleto, para hacer la oración del pecador, encontramos a Apocalipsis 3:20 para invitar al pecador a que le abra la puerta de su corazón y así Jesús entre. Y nosotros, ya entendiendo mejor el contexto y todo eso, le decimos a las personas que no deben usar este versículo para evangelizar a no creyentes, porque no es para no creyentes. Este versículo es para creyentes. Este versículo, lo vamos a ver más adelante, fue dicho a una iglesia dentro de estas 7 iglesias que vamos a estudiar. Entonces nosotros decimos, este versículo no es para no creyentes, es para creyentes. Pero digo esto, hermanos, porque lo que vamos a leer y lo que vamos a estudiar hoy día en Tiatira
Normalmente nosotros pensamos que esto no es para nosotros. Y eso es algo que me gustaría que ustedes puedan pensar. Esto que vamos a estudiar en Tiatira, normalmente a veces nosotros pensamos que no es para nosotros. Estas iglesias eran iglesias históricas, pero estos mensajes que en ese tiempo Cristo mandó a estas iglesias, también son los mensajes que Dios le está mandando a nuestra iglesia en este tiempo. Entonces, algo que deseo y he estado orando, cuando yo leía esto y estudiaba esto, lo primero que venía a mi mente era, ¿quién en la iglesia está en esta situación? ¿Quién en la iglesia está en esta situación? Y lo menos que a veces uno piensa es, ¿yo estoy en esa situación? Es más fácil leer estos versículos, estudiar esto y pensar en otro y no pensar en sí mismo. Pero el desafío para ustedes es, mientras vamos estudiando esta carta, es pensar en mí mismo, más allá de a quién se estará refiriendo el hermano Jaime con este mensaje, que es el que nos toca hoy día. ¿Sí? Vamos a comenzar. Y algo que decía Edward hace rato, decía, todo haciendo énfasis en el estudio de la palabra y del evangelio. Muchos de nosotros entre semana no tenemos un estudio bíblico que hacemos, o en los devocionales no tenemos mucho tiempo para profundizar muchas cosas, ¿verdad? Y yo creo que el domingo es un buen momento para agarrar nuestras Biblias o un lápiz o algo y centrarnos en lo que estamos estudiando, poner la mente en lo que vamos a escuchar y juntos poder estudiar la palabra del Señor. Antes de comenzar, quisiera mostrar algo que nos va a ayudar a entender lo que va a pasar aquí en Tiatira. Las primeras menciones que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento de Jesucristo acerca de la iglesia, nosotros la encontramos, no vayan ahí, rápido lo voy a leer, en Mateo capítulo 18. Lo primero que Jesús tenía que decir en cuanto a su iglesia, nosotros lo encontramos en Mateo capítulo 18, y era acerca de cómo se debe tratar el pecado en la iglesia. La preocupación por Cristo estaba en la pureza de su iglesia. Él quería que su pueblo supiera cómo debe confrontar y cómo debe tratar el pecado dentro de la iglesia. Y ustedes conocen esos textos muy famosos que dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos o más para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil y recaudador de impuestos. Todos hemos escuchado eso, y eso es la primera mención que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento de Cristo en cuanto al manejo de la iglesia. Cristo quería que la iglesia sepa cómo debe confrontar el pecado y cómo debe tratarlo, porque sabía que el pecado iba a llegar a la iglesia. Pero hoy día, y en ese tiempo también y hoy día, la idea ha cambiado. La idea es, ¿quién soy yo para decirle a alguien más cómo debe vivir? ¿Por qué querríamos exponer el pecado de la gente o obligar a alguien a salir de la iglesia? ¿No deberíamos amarnos y dejar que el Espíritu haga su trabajo? Y esto es interesante porque a veces podemos encontrarnos en la iglesia entre hermanos que puedes llamarle la atención de algo y después al domingo siguiente ya no lo ves en la iglesia. Y a ese punto hemos llegado como que la iglesia debe ser al gusto del consumidor, que no podemos decir nada. Y hemos llegado a estas 3 preguntas como leía, ¿no? ¿Quién somos nosotros para corregir a una persona? O nosotros miramos nuestras propias vidas y decimos, yo estoy peor, ¿cómo le voy a decir acerca de su pecado algo? ¿Por qué querríamos exponer su pecado en la iglesia? ¿No sería mejor orar por él y dejar que el Espíritu haga su trabajo y esperar que cambie? Esas son las preguntas que muchas veces hacemos y dejamos pasar el pecado, y eso es lo que la palabra dice que se llama tolerancia. Tolerancia. Y en el nombre del amor y la unidad, muchas veces y muchas iglesias nos desentendemos orgullosamente del pecado en torno a demostrar y decir, nosotros somos una iglesia tolerante, una iglesia unida, una iglesia que muestra amor, pero no queremos hablar de esas cosas.
Y así fue también un ejemplo que nosotros tenemos en 1 Corintios, recordarán ustedes en 1 Corintios capítulo 5, esta iglesia que tenía pecado dentro de la iglesia, pero no hizo nada. Dice en Corintios 5 en adelante, en efecto se oye entre vosotros que hay inmoralidad, y tal inmoralidad como ni existe entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre, y os habéis vuelto arrogantes. Esta iglesia, en vez de tratar ese pecado, se estaban jactando de su tolerancia, en lugar de haberos entristecido para que el tal entre vosotros que ha cometido tal acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Y una pregunta que tiene el título de este sermón, una iglesia tolerante, la segunda parte es, ¿qué pasa cuando una iglesia es tolerante? En este caso estamos viendo un pecado de inmoralidad sexual, pero hay varios pecados en la iglesia. ¿Y qué pasa cuando la iglesia es tolerante a un pecado y a un pecado y un pecado? ¿Qué pasa? Dice la Biblia, el resultado de esto es que el pecado, dice Jesús, como la levadura, se empieza a esparcir. Se empieza a esparcir a toda la iglesia. Y eso es lo que pasó en esta iglesia, en Corintios. Los efectos eran tan claros en la iglesia de Corintios que Pablo tuvo que llegar al punto de darles órdenes bien directas y bien urgentes. Dice en Corintios, en ese mismo capítulo, en mi carta os escribí que no anduvieras en compañías de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrías que salir del mundo. Sino en efecto os escribí que no anduvieras en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, avaro, idólatra, difamador, borracho, estafador. Con ese ni siquiera coman. Por no tratar un pecado en la iglesia, en esa iglesia cada uno había empezado a hacer lo que le daba la gana. Y ya no había más que decirles de manera directa y, como dice, urgente, aléjense de ellos, ni coman con ellos. Y noten que muchos de estas personas pudieron haber sido familiares de personas que estaban dentro de la iglesia y le estaban diciendo, con tu papá no comas. ¿Y por qué pasó todo eso? Porque empezaron a tolerar el pecado dentro de la iglesia. Y es acerca de esto, hermanos, que hoy día vamos a ver esta iglesia, similar, como he dicho, a la iglesia de Pérgamo, Tiatira, que se había profundizado más y más su pecado. Antes de entrar al sermón, vamos a ver un poquito acerca de la ciudad donde estaba ubicada esta iglesia de Tiatira. Y algo para nosotros de resaltar es lo siguiente. Esta es la cuarta iglesia que estamos estudiando. Y cuando ustedes vean en el mapa y lo que dicen los historiadores, era una ciudad pequeña, era una iglesia pequeña, pero lo interesante de esto es que Jesús les escribe la carta más larga a esta iglesia. Era una iglesia pequeña, era una ciudad pequeña, pero aquí tenemos la carta más larga de las 7 iglesias que vamos a ver. Esta es la carta más larga. Como alguien dice, pueblo chico, infierno grande. Esta iglesia era pequeña, pero tenía muchos problemas. Y Jesús tenía mucho que decirle a esta iglesia. Esta ciudad se encontraba, como he dicho, entre Pérgamo y Sardis. Estaba en medio de ellos, era una ciudad comercial que para pasar por esas otras ciudades tenías que pasar por Tiatira. Ahí se podían encontrar ciertos gremios obreros, tales como curtiembres, alfareros. Eso es por los estudios arqueológicos que encontraron y porque la Biblia también nos muestra esto. Encontramos, recordarán ustedes, en Hechos capítulo 16, un ejemplo acerca de una mujer Lidia, que dice que mientras que Pablo estaba predicando la palabra, esta mujer Lidia estaba escuchando, y cuando en Hechos capítulo 16 se identifica esta mujer Lidia, dice, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira. Esta mujer era de Tiatira y dice, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió el corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo Pablo, si juzgáis que el Señor es fiel, venid a mi casa y quedaos en ella. Aquí encontramos una referencia en la Biblia de una mujer que vivía en ese tiempo en Tiatira, y una característica de las personas que vivían en esta ciudad era
al tipo de rubro que ellos pertenecían. En este caso, esta mujer era vendedora de telas púrpuras. Y es porque todo en Tiatira tenía su gremio. Y cada gremio tenía su deidad. Por eso es que Lidia, que era vendedora de púrpuras, tenía que convertirse al evangelio, porque cada gremio tenía su deidad. Es algo similar a lo que nosotros tenemos hoy en día en Bolivia. Hay ciertos gremios y cada gremio tiene su santo. Pero en este caso en Tiatira era tan extremo esto que una persona que quería trabajar o entrar en los negocios en esta ciudad tenía que pertenecer a algún gremio. No se podía hacer algo independiente, autónomo en estas cosas. Tenías que pertenecer al gremio para encontrar trabajo. Y si pertenecías al gremio, tenías que participar de todos los actos que este gremio participaba. Por eso vamos a ver más adelante que lo que se menciona acá es 2 pecados bien explícitos: comer de lo sacrificado a los ídolos y participar de inmoralidad sexual. Parte de pertenecer a estos gremios era participar en estos 2 pecados explícitos que eran muy comunes. Y algo que quiero recalcar acá es cuando Pablo está hablando en Romanos y dice un ídolo nada es, ¿no? Él habla acerca de tú puedes comer comida que ha sido sacrificada a un ídolo porque un ídolo nada es, a no ser que una persona te dice, pero esa carne fue sacrificada a los ídolos. Entonces dice Pablo, por causa de él no comas la carne. Lo que aquí está diciendo acerca de alimentos sacrificados a los ídolos no es lo mismo. Lo que está diciendo es que estas personas que vivían en Tiatira y pertenecían a esos gremios, ellos hacían los sacrificios a los ídolos y ellos se comían esa comida. Ellos lo hacían y ellos participaban de esta inmoralidad sexual. Y entonces, en este contexto, en esta ciudad, se presenta un gran dilema para los que eran creyentes genuinos. ¿Y cuál era el dilema? ¿Cómo mantener la pureza, la santidad, la fidelidad a Dios y al mismo tiempo cómo poder sustentar nuestras familias? Porque tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar, pero al mismo tiempo tenemos que ser fieles a Dios. Y para hacer eso tenías que pertenecer a esos gremios. Y entonces vamos a hablar acerca de eso. Y esta carta va a responder cómo había una mujer que había sugerido cómo se debía hacer esto. ¿Sí? Entonces vamos a empezar en el versículo 18. Antes quiero leer la verdad principal que dice, que ustedes tienen ahí en sus bosquejos. No debemos olvidar que ante los ojos de Dios todas las cosas están desnudas. Dios no es indiferente ante el pecado, sino que tiene paciencia esperando que procedamos a arrepentimiento. Pero cuando esa misericordia se menosprecia, nos queda una expectación de juicio. Empezamos en el versículo 18. Y ahí dice en sus bosquejos, el remitente, es decir, el que va a hablar. Dice el verso 18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. Ustedes saben que en el capítulo 1 de Apocalipsis, Cristo se reveló a Juan, el Cristo glorificado. Y ahora, en estas 7 iglesias, Cristo va a manifestarse a cada iglesia con ciertas partes del cuerpo glorificado de Cristo para mostrar su carácter a esa iglesia y el mensaje que tiene a esa iglesia. Es decir, Él manifiesta en cada iglesia ciertas partes de su cuerpo, de la visión que tuvo Juan en el capítulo 1, y ahora aquí va a ser lo mismo, se va a manifestar con 2 cosas específicas, y esas 2 cosas tienen que ver con el mensaje que le va a dar a esta iglesia. Lo primero que encontramos es que dice, el Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. Si ustedes ven por un momento ahí en sus Biblias, vayan un ratito en el capítulo 1, cuando tiene Juan esta visión del Cristo glorificado, en el versículo 13 está esta parte que nosotros tenemos ahorita en el capítulo 2. En el versículo 13 dice, y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Al Hijo del Hombre. Pero aquí en el capítulo 2 se nos dice,
en el capítulo 2, el verso 18 dice, el Hijo, no del hombre, sino dice, el Hijo de Dios. Y ahí hay una diferencia. El Hijo de Dios. Cuando Jesús se manifiesta en el capítulo 1 y Juan dice, vi ahí al Hijo del Hombre, está enfatizando la humanidad de Cristo. Su humanidad, su compasión, su preocupación por su pueblo, reflejando su obra intercesora, porque Él sabe de las debilidades, porque Él también es hombre, sus fracasos y sus luchas. Así lo presenta Juan en el capítulo 1 como el Hijo del Hombre, mostrando la humanidad, la compasión, la misericordia hacia su pueblo de Cristo. Pero acá dice el Hijo de Dios. Y esto se refiere a la deidad de Cristo. Quiere decir a su trascendencia, a su santidad, a su juicio. Y tiene relación con lo que viene a continuación. Dice, el que tiene ojos como llama de fuego. Y esto es interesante porque para los antiguos creían que para gozar de una visión perfecta se requería, además de la luz externa, una luz que emana del interior de la persona. Y eso es interesante, ¿verdad? Cuando hay oscuridad nosotros no podemos ver, pero cuando hay luz nosotros podemos ver. Pero los antiguos entendían que si habría una luz que emana dentro de la persona, aparte de la luz externa, esa sería una visión perfecta. Y ahora Cristo se presenta aquí diciendo, el que tiene ojos como llama de fuego, dice esto. ¿A qué está haciendo referencia Jesús con esto? Los ojos de Cristo se refieren, y estas llamas de fuego, a la omnisciencia que penetra el interior de las almas y los corazones. A Cristo no se le escapa nada. No hay una sombra de pecado, de pecado secreto que a Cristo se le pueda escapar. En otras palabras, Cristo lo primero que le está diciendo a esta iglesia es, a mí no me pueden engañar. A mí no me pueden engañar. Y noten algo, en el versículo 23, cuando lleguemos ahí, pero miren lo que dice el versículo 23 del capítulo 2 que estamos estudiando, dice, y a sus hijos mataré con pestilencia, y a todas sus iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según sus obras. Yo soy el que escudriña las mentes y los corazones. Y otra vez la referencia acá, mis ojos son como llamas de fuego. Yo puedo ver no solo sus acciones, yo los puedo ver no solo sus obras, como vamos a ver más adelante, sino yo puedo ver su corazón, yo puedo ver sus mentes, yo puedo ver sus motivaciones, yo puedo ver más allá de lo que ustedes imaginan. Incluso Cristo nos conoce más allá de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Y aunque esto es una verdad que yo estoy seguro que muchos de nosotros lo hemos escuchado, es necesario que podamos recordar esto a nuestras mentes. Jesús puede ver más allá de lo que nosotros hacemos. Jesús puede ver nuestra vida paralela a la iglesia. Y eso es lo que le está diciendo a esta iglesia. A mí no me pueden engañar. Estaban haciendo ciertas cosas, como vamos a ver, externas, lo que estaba pasando aquí en la iglesia. Pero Jesús les recuerda, yo puedo ver más allá de eso, porque mis ojos son como llamas de fuego. No solo eso, sigue diciendo el versículo, y mis pies son como bronce bruñido. Y mis pies son como bronce bruñido. Más adelante en el capítulo 20 de Apocalipsis en adelante, se describe a Cristo en su gran ira, usando sus pies para pisotear a sus enemigos. Esta referencia que dice acá, mis pies son como bronce bruñido, se refiere al juicio de Dios sobre su iglesia, al juicio de Cristo sobre su iglesia. En la Biblia, el bronce se utiliza como símbolo de juicio. Ustedes recordarán la serpiente de bronce que en el libro de Números nos cuenta esa historia que Moisés levantó en el desierto. Eso era por un símbolo ¿de qué? Juicio. Y es algo interesante porque en la iglesia pasada de Pérgamo, Dios hablaba de la tolerancia que ellos tenían a estas doctrinas de los nicolaitas, a estas doctrinas que tenían de Balac, recordarán ustedes, y les dice que se arrepientan. Y vamos a ver más adelante que en esta iglesia ya Dios
ya no está viniendo en el son de decir arrepiéntete, sino en el sentido de el tiempo se ha terminado. Ahora llegó el día del juicio. Ahora, como no has tomado medidas en lo que te he dicho, ahora yo las voy a tomar. Y eso es el símbolo que dice acá. Ya no como hijo de hombre, el Hijo de Dios. Se acabó mi humanidad. Ahora vas a conocer mi divinidad, mi santidad y mi justicia. Ahora vas a conocer mis ojos que lo vieron todo y mi juicio. Entonces Cristo se presenta a esta iglesia con partes de esta visión glorificada de Juan, y esto no es alentadora para esta iglesia. En resumidas cuentas, Cristo les dice, yo vengo en son de juicio y voy a cobrar lo que te he advertido que iba a hacer. En lo siguiente que ustedes tienen en su bosquejo dice el elogio, y dice en el versículo 19 en adelante, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Y siempre lo hemos dicho a lo largo de estas cartas que estamos estudiando, y esto es lo que Cristo sigue haciendo acá. Aunque esta iglesia tenía cosas muy profundas en el pecado, también tenía cosas buenas. Y estos ojos que Cristo tenía para penetrar y ver la maldad, las motivaciones de estas personas, también servían para ver todo lo bueno que algunas personas dentro de esta iglesia estaban haciendo. Y tal parece, hermanos, que esta iglesia era una iglesia dividida. Por un lado estaban los que estaban haciendo todas estas cosas malas, pero un grupo minoritario se estaba manteniendo fiel al Señor. Y eso lo podemos ver, lo vamos a ver más adelante, pero miren el versículo 24 que dice, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos la llaman, os digo, no impongo otra carga. Parece que había un grupo minoritario en esta iglesia que a pesar de que había tantas perversiones en esta iglesia, se estaban manteniendo fieles. Y así como Cristo, estaba viendo la maldad de este otro grupo mayoritario, también estaba viendo la fidelidad de este grupo pequeño. Y les estaba diciendo, yo también estoy viendo a ustedes. Y estoy viendo que en medio de tanta maldad, ustedes se están conservando fieles. Sigan así. Entonces les dice este grupo minoritario, yo estoy viendo su amor, su fe, su servicio. En la Reina Valera dice su paciencia, aquí dice su perseverancia. Esta iglesia de Pérgamo, de Tiatira, era una iglesia opuesta a la iglesia de Éfeso. ¿Recuerdan a la iglesia de Éfeso que ya estudiamos? En la iglesia de Éfeso, en resumen, ¿qué era el problema? Era que ellos tenían una falta de amor. ¿Pero qué tenían a favor? Que ellos, dice, en la iglesia de Éfeso, dice, yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos y los has sometido a prueba, y a los que se dicen ser apóstoles no lo son, los has hallado mentirosos. Y la iglesia de Éfeso era una iglesia que no tenía amor, pero era bien cuidadosa y bien celosa de la iglesia. Que cuando una persona llegaba a la iglesia diciendo soy apóstol, soy profeta, ellos lo sometían a prueba para ver si era verdad. Pero la iglesia en Tiatira era al revés. Era una iglesia que tenía mucho amor, mucha fe, mucho servicio. Pero como dice acá el versículo 20, pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. La iglesia de Tiatira escuchaba de una persona que decía soy profetisa y no hacía lo que hacían los de Éfeso, sino que le daban rápidamente la palabra para que enseñe y de esa manera seduzca, incite a los siervos de Dios a que cometan pecado, a que se desvíen del camino. La iglesia de Tiatira era diferente en ese sentido a la iglesia de Éfeso. Le dice el Señor, yo conozco tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. El amor era un distintivo en esta iglesia. Su fidelidad, su fe hacia el Señor era característico. Y ellos perseveraban
muy probablemente, como he dicho, refiriéndose a este grupo pequeño que se estaba manteniendo fiel en medio de tanto pecado, tanta perversidad, tanta inmoralidad sexual. Había este grupo que se estaba manteniendo fiel y Jesús les dice: yo sé de tu perseverancia. Yo sé del espíritu que se mantiene firme en medio de la adversidad de todos ustedes. Y lo último que decía esta parte es algo sorprendente. Dice: y yo sé que tus obras recientes son mayores que las primeras. Es decir, estas obras que ellos tenían de amor, de fe, de servicio, eran mejores que las primeras obras. Y otra vez, esto es diferente a la iglesia de Éfeso. Recordarán en la iglesia de Éfeso cuál era el consejo que le dio el Señor a los de la iglesia de Éfeso: que sus obras postreras eran peores que las primeras. Y les dice el Señor: arrepiéntanse y vuelvan a sus primeras obras, porque las primeras eran mejores que ahora. Y eso es algo muy normal en el cristiano. Es que empezamos con fuerza, con amor, pero al pasar el tiempo nuestras obras empiezan a decaer. Pero aquí no les dice que en Tiatira que sus obras eran iguales a las primeras. Porque si sus obras serían iguales a las primeras, todavía sería un elogio. ¿Por qué? Porque sería un esfuerzo a la perseverancia. Empezaron bien y siguen manteniendo esas obras. Siguen bien, pero les dice: sus obras recientes son mejores que las primeras. Una pregunta para nosotros es esa: ¿cómo son nuestras obras en este tiempo de nuestro caminar con Cristo? ¿Mejores que las primeras? Que cuando empezamos, como dicen Efesios, recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda las primeras obras que hacían. Recordamos nuestros primeros esfuerzos, el deseo de evangelizar, el deseo de poder mostrar servicio al hermano, el deseo de abrir mi casa para invitar a los hermanos. ¿Mis obras recientes son mejores que las primeras? ¿O son peores que las primeras? ¿O son iguales que las primeras? En la Biblia hay dos textos que nos pueden mostrar acerca de uno negativo y uno positivo acerca de cómo pueden ser las obras de un creyente. Dice en 2 de Pedro, pueden anotarlo, capítulo 2, verso 20, 2 de Pedro 2:20 dice: porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Peor que la primera. Hemos empezado con buenas obras, hemos escapado de la contaminación, pero después esas obras malas del mundo nos han vuelto a envolver y ahora dice: tu condición actual es peor que antes. Y en ese versículo es donde va a decir: como el perro que vuelve a su vómito. Y eso es un desaliento para decir: empezaste así y ahora estás ahí. Tus obras recientes son peores que las primeras. Pero no era así de esta iglesia. De esta iglesia era como Pablo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 1 verso 3. 2 Tesalonicenses capítulo 1 verso 3 dice: siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. Esta era la iglesia de Tiatira. Su fe, su amor, su perseverancia, su servicio era mejor que al principio. Y nosotros tenemos que preguntarnos eso: ¿nuestras obras son mejores que las del principio o son peores que al principio? Entonces empieza Juan a esta iglesia con el elogio de decirles: yo conozco tu amor, yo conozco tu servicio, tu perseverancia. Pero después pasa a la observación. Y algo que quería decir, que lo hemos dicho en las otras iglesias, es: cuando yo voy a exhortar a un hermano o quiero confrontar a un hermano, noten que aunque va a ser muy duro lo que va a venir a continuación, Cristo tenía cosas buenas que decirle antes a esa persona, antes de confrontarle. No fue Cristo directamente a decirle: yo tengo esto contra ti, sino le dijo: yo tengo esto bueno para ti, yo tengo esto que elogio de ti. Era Cristo quien estaba elogiando algo de esta iglesia. Y eso decíamos que es un patrón para nosotros cuando vamos a ir ante un hermano a hablar sobre un pecado.
a agradecer a Dios por las cosas buenas que tiene ese hermano y no ir directamente y decirle las cosas negativas que tiene este hermano. Esto no hace Cristo en ninguna de sus cartas. Y eso es un ejemplo. Y pasa ahora a lo que es el corazón de esta carta por la cual se había enviado, la observación. Dice el verso 20, pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia. Y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones y os daré a cada uno según vuestras obras. Esta iglesia había permitido que una mujer que se decía profetiza tome las riendas de la iglesia. Dice John MacArthur, esta iglesia había sucumbido a un tipo de feminismo del primer siglo. Sin duda, esta mujer que estaba en Tiatira no se llamaba Jezabel. Nadie en ese tiempo hubiese querido ponerle a una de sus hijitas el nombre de esta mujer malvada del Antiguo Testamento, Jezabel. Es como hoy día tú llamarías, o alguien cuando te dicen, es ofensivo, es referente este término. Es como cuando alguien besa a alguien de una manera hipócrita y alguien dice, le dio el beso de Judas. Jezabel era una mujer que era la esposa del rey Acab. Y era una mujer malvada. Y había una mujer en esta iglesia que tenía las mismas características de esta mujer del Antiguo Testamento. Y por eso Dios dice, tienen a esa Jezabel dentro de la iglesia. Y no solo la tienen, le están dejando enseñar y seducir o inducir a pecar a mis siervos, dice ahí. Algo interesante, hermanos. Cuando veíamos en Pérgamo y decía, ustedes toleran a esos nicolaitas, ustedes toleran a ese grupo, pero no da una referencia bien específica a una persona como lo hace acá en Tiatira. Ya ha llevado a autores a pensar, ¿quién era esta mujer? ¿Y por qué tenía tanto poder dentro de la iglesia? Al punto de enseñar y dirigir la iglesia. Y en medio de leer varios comentarios, encontré algo. Y era interesante, porque en algunos manuscritos acerca de esta traducción, no dice, y tienen ahí a esa mujer, sino dice, y tienes ahí a tu mujer. Y noten que la carta dice, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Y esa referencia dijimos al principio, ¿qué significa? Escribe al pastor de la iglesia de Tiatira. Esa referencia de ángel se refiere al que supervisa, al que guarda la iglesia, en referencia al pastor. Y en unas versiones dice, tienes ahí a tu mujer. Es decir, algunas versiones que dicen, no pocas, dicen, en vez de esa mujer, dicen, tienes ahí a tu mujer. Referencia a la esposa del pastor, enseñando y el pastor tolerando lo que su esposa estaba haciendo estragos. Y eso parece para muchos comentaristas coherente con el mensaje y la tolerancia que se tenía ante esta mujer. Pero como he dicho, son, creo, la minoría de manuscritos que tienen esta traducción. Pero sea que era la mujer del pastor o no, era una mujer que tenía autoridad y estaba enseñando dentro de la iglesia. Pero para entender mejor lo que el Señor está diciendo ahí, al decir, tienen a esa mujer Jezabel, tienen a esa Jezabel dentro de la iglesia, es entender quién era esta mujer en el Antiguo Testamento. Y como hemos dicho, esta era una mujer perversa y destructora. Y vayan un momento conmigo a Primera de Reyes 16:30. Solo vamos a leer este versículo en el Antiguo Testamento. Primera de Reyes
16, versículo 30, para entender un solo verso en cuanto a la descripción de esta mujer Jezabel. Primera de Reyes 16, verso 30, para entender la maldad, la perversidad de esta mujer, a tal punto que las escrituras señalan su matrimonio con el rey Acab como la cúspide de la maldad. La cúspide de la maldad. Primera de Reyes 16:30 dice: y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor más que todos los que fueron antes que él. Y noten este versículo 31. Y como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel. No ha habido otro rey más malvado que Acab, que dice que andaba en todos los pecados. Y como fuera poco de andar en todos los pecados de Jeroboam, tomó por mujer a Jezabel. Como para decir, esto era lo peor de todo. Se casó con esta mujer. Para poder tener una idea viendo acerca de Jezabel, de cómo Dios veía a Jezabel en el Antiguo Testamento. Tal vez un buen ejemplo, que no lo vamos a leer por la descripción gráfica y fuerte que tiene en Reyes acerca de la muerte de Jezabel. La muerte de Jezabel. Ustedes pueden leer en casa cómo murió esta mujer. Para poder entender un poco de cómo la ira de Dios se encendió con esta mujer y cumplió su promesa de cómo acabaría con esta mujer. ¿Y por qué Jezabel era tan peligrosa dentro de esta iglesia? ¿Cómo habían permitido dentro de una iglesia que una mujer así empezara a enseñar y a seducir? Porque Jezabel era la reina del sincretismo. Jezabel era la reina del sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Es la mezcla, verdad con mentira. Verdad con mentira es algo tragable, es algo aceptable. No solo mentira, sino verdad con mentira. En el Antiguo Testamento era el Dios verdadero, pero también los Baales. Y los juntaba, y eso es lo que desviaba la adoración verdadera. Y aquí estaba haciendo lo mismo esta mujer, verdad con mentira. Y un ejemplo, yo decía un poquito acerca de cómo era la ciudad de Tiatira. Yo les mostraba el paganismo y todo esto, lo que había en la ciudad de Tiatira. Y un buen ejemplo de esto y cómo hacía Jezabel, cómo enseñaba y cómo seducía a las personas en este contexto, era usando ese sincretismo que usaba en el Antiguo Testamento. ¿Cómo podría hacer una persona para conseguir trabajo en esta ciudad y al mismo tiempo seguir siendo un creyente? Pues Jezabel tenía la respuesta. ¿Y cuál era su respuesta? Decía de esta manera: podemos, dice él, para poder vencer a Satanás, porque él decía, estas obras de sacrificado a los ídolos, inmoralidad sexual es de Satanás. Pero para poderlo vencer a Satanás, tienes que conocerle. Jamás podrás vencer el pecado a menos que lo hayas conocido a fondo. Y entonces, de esa manera decía, ¿quieres sin dejar de ser creyente y vencer a Satanás? Pues tienes que meterte a fondo en el pecado para que por experiencia propia lo conozcas y así lo puedas vencer. Y entonces la iglesia empezaba en ese contexto a tener esas prácticas. Por eso dice en versos más adelante, así vas a conocer las cosas profundas de Satanás y lo vas a poder vencer. Tienes que experimentar, porque si no experimentas, no lo vas a poder vencer. Qué interesante, ¿no? Acá en el principio dice, recibes a esta mujer que se dice ser profetisa. Es decir, Jezabel venía diciendo, yo soy profetisa, yo hablo en el nombre de Dios. Y aquí dice, no, ella está hablando en el nombre de Satanás. Esas no son verdades de Dios, son mentiras del diablo. Dice que no solo enseñaba para traer tropiezo en la verdadera oración, sino que seducía a que lo hagan, les incitaba a hacerlo. Y es interesante, hermanos, ver cómo hacía esto esta mujer. Yo lo leo esto en la última parte cuando ella va a morir.
nos da un poquito de luz cómo ella incitaba o inducía a las personas a que pequen. ¿Y qué tipos de pecados más que todo que se mencionan acá? Sacrificado a los ídolos e inmoralidad sexual. En las anteriores iglesias hablaba de grupos que enseñaban sobre estos mismos temas, inmoralidad y sacrificado a los ídolos. Pero en esta iglesia tenemos una mujer de manera directa que les estaba induciendo. Y es interesante cuando uno busca el significado del nombre Jezabel, es sinónimo de la palabra que aquí tenemos, seducir, inducir. Seducir. Entonces, ¿cómo hacía Jezabel esto en cuanto a la inmoralidad? Porque más adelante dice, ya le he dicho que le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere. ¿Cómo lo hacía? Dice en 2 de Reyes capítulo 9, antes de su muerte, cuando Jehú va a ir para acabar con Jezabel, para que ella muera, y en el último de su vida, miren lo que dice en 2 de Reyes 9:30, dice, y llegó Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos, se adornó su cabeza y se asomó por la ventana. Y cuando entraba Jehú a la puerta, ella le dijo, ¿le va bien a Zimri, hijo de tu señor? Y ahí sigue el contexto donde ella va a morir. Es el día de su muerte. Y sabía que ese hombre venía de parte de Dios para acabar con su vida. Pero ¿qué hizo Jezabel? Aún a su verdugo quería seducirlo. Se pintó los ojos, se adornó la cabeza, la cabeza, se asomó por la ventana y habló con palabras suaves. Esto era la manera como hacía ella, como dice acá, y seduce a mis siervos a que cometan inmoralidades. Seducir. Y creo que ahí también hay una aplicación, hermanos. Alguna vez vamos a estudiar, creo, más profundo esto acerca de, si bien nosotros en la iglesia no hemos puesto en cuanto a las hermanas una forma de vestimenta como en otras iglesias lo tienen, pero creo que aquí hay una aplicación válida acerca de cuidar a nuestros hermanos en cuanto a la forma como nos vestimos. Y si bien en Pedro nosotros tenemos, cuando Pedro está hablando acerca de que nuestro adorno no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro, un vestido, y Pedro hay una descripción de diciendo, sino que vuestro atavío sea el interno, con buenas obras y todo esto. Creo que hay un principio ahí. Creo que hay un principio ahí en cuanto a cuidar esto, porque esta mujer hacía esto y dice que seducía a los hombres a que cometan actos de inmoralidad. Y aquí dice en el Antiguo Testamento cómo lo hacía. Cómo lo hacía. Y si bien muchas hermanas muchas veces no hacen esto con una manera así, ciertamente debemos entender que muchas veces la manera de cómo se atavían, podemos decir, puede llevar al mismo pecado que aquí está hablando el Señor. Aunque este no es el punto de la iglesia, del énfasis que el Señor quiere dar acá. Pero así era esta mujer. Así era esta mujer. Y algo interesante que vemos en esto, hermanos, y es algo que me llamó la atención. Miren lo que dice en el verso 21. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Le he dado tiempo. Esta es la diferencia entre Pérgamo y Tiatira. El Señor ha hablado acerca del mismo tema en Pérgamo, la tolerancia. Es decir, el Señor ya ha hablado de ciertos pecados que nos ha pedido que dejemos, que nos apartemos. Y ahora el Señor está volviendo a hablar de lo mismo para decir, te he dado tiempo para que dejes ese pecado, para que te arrepientas. Pero no quieres dejarlo. No que uno puede decir, normalmente uno dice, no puedo dejar eso. No, acá dice, no quiere dejarlo. Le he dado tiempo, pero esta mujer usó mal el tiempo que el Señor le dio. No quiso arrepentirse. Menospreció la misericordia, la gracia, el tiempo del Señor, como diciendo, nada va a pasar. Y ciertamente eso también nos pasa a nosotros. Pero algo que nos sorprende en medio de tanto pecado, tan perversos pecados, es que el Señor, al ver todo esto, todavía le dice, le he dado tiempo. Le he dado tiempo. Y más abajo dice, le he dado tiempo. Y dice más abajo, y mira, la acostaré en cama
Dice, como no quiera arrepentirse, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Es decir, todavía condicional. Y a los que hacen su adulterio con ella, si no se arrepienten, recién les voy a hacer esto, pero si se arrepienten no les voy a hacer eso. Y a esta mujer le he dado tiempo. Y esto, hermanos, debe ser para nosotros ver un poco el carácter de nuestro Dios en cuanto a la paciencia que tiene entre los pecados en nuestra vida, dándonos tiempo. Pero muchas veces, como yo decía en la verdad principal, nosotros confundimos la paciencia de Dios con debilidad. Como Dios todavía no ha mandado nada a mi vida, me da la impresión de que nada va a pasar. Pero como hemos visto al principio, Dios dice, te he dado tiempo, pero muestra sus pies de bronce bruñido. Y la idea de pies es, mi juicio ya está en camino. Mi juicio ya está en camino. Cristo promete una respuesta rápida y terrible a la corrupción de esta iglesia. Específicamente esta mujer le dice, te postraré en cama y voy a herir a tus hijos. Si esto es literal, es duro. Como padres, no hay nada que nos duela más que nuestros hijos sean tocados con una enfermedad, con algo así. Te voy a postrar en cama y voy a herir de muerte. No los voy a matar a tus hijos, los voy a herir. Los vas a ver sufrir. Pero si esto no es literal, posiblemente se esté refiriendo, dice un comentarista, a decir, te voy a lanzar al infierno y a tus discípulos los voy a herir de muerte. Es decir, ya toda tu enseñanza se ha diseminado y hay otras personas que hacen exactamente lo mismo que tú estás haciendo. Dice un comentarista, no debemos pensar que hay una cantidad aceptable de pecado en la iglesia. O decir, otras iglesias están peor que nosotros. Después de dar la cosa que Dios tenía en contra de esta iglesia, Dios da su promesa. Ya vamos terminando en el verso 24 en adelante. Verso 24 en adelante dice, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor dice a este grupo minoritario de creyentes, manténganse firmes. Ya no les voy a imponer otro peso. Y noten que esto nos dice algo también. Cuando en la iglesia hay ciertos pecados, o en la iglesia muchos creyentes o no creyentes empiezan a hacer lo que les da la gana, los que son fieles al Señor o quieren ser fieles al Señor, esos actos les son una carga. Una carga. Y aquí el Señor le está diciendo, no les voy a poner otra carga, porque ya tienen demasiada carga con lo que está pasando en esta iglesia. Pero no les pongo otra carga. Pero sí les digo, sigan manteniéndose fieles. Retengan lo que tienen. En ese contexto desalentador, continúen siendo fieles. Y Cristo cierra su carta con un mensaje de consuelo para aquellos que se aferraban a la verdad. Van a reinar conmigo y van a disfrutar de una bendita comunión conmigo. Así como el Padre me ha dado autoridad, yo también les daré autoridad a ustedes y regirán conmigo. Yo estaba pensando, y lo comentaba ayer, al estudiar esta carta esta semana, la primera cosa que me pasó fue que cuando yo sabía que me tocaba la cuarta iglesia, entonces yo leí Tiatira, estaba confundido. Y dije, pero esta iglesia yo ya he predicado.
Y creo que a todos los que predicamos nos ha pasado eso alguna vez, que hemos predicado cosas que ya habíamos predicado, no nos hemos dado cuenta que lo hemos predicado. Y eso es lo que me pasó, entonces tuve que entrar a los grupos de Telegram, a ver los bosquejos y lo que hemos mandado para ver si no estoy predicando la misma iglesia. Y no, era Pérgamo y no era Tiatira. Y me llamó la atención que el parecido, como vemos en la anterior iglesia, de una iglesia tolerante, por eso el título a esta iglesia. Y me llamaba la atención cuando veía en el mapa la ruta que va a seguir las 7 iglesias, y ustedes véanlo en su mapa, que para ir a Pérgamo, primero se podía ir por Tiatira y después a Pérgamo, pero se decide ir por Pérgamo y en la bajada se va por Tiatira. Y aquí cuando dice, le he dado tiempo para arrepentirse, parece que alguien mandó un mensaje antes ya a esta iglesia para decir, te he dado tiempo. Es decir, en la pasada ya vi tu maldad y te he dado tiempo. Y ahora de vuelta te digo, pero como no quieres arrepentirte, entonces voy a hacer lo que he dicho que voy a hacer. Y algo que me vino a la mente es, no recuerdo exactamente cuándo estudiamos Pérgamo, pero en Pérgamo el mensaje era, arrepiéntete de tu tolerancia. Trata con el pecado, tanto para la iglesia como para cada uno en esta iglesia. Y me ponía a pensar, la segunda parte, para decir, ya les he dado tiempo. Y una cosa que nosotros debemos pensar, hermanos, como dije al principio, es no en el otro, sino en mí mismo. Si no recuerdas qué cosas el Señor te ha pedido que te arrepientas, porque muchas veces son muy claras, muy obvias, cosas que tenemos que dejar. Pero si nos cuesta recordar, pues podemos orar y decir, Señor, ayúdame a recordar lo que me habías dicho que deje, de ese pecado que me tenía que apartar, de esa persona que tenía que alejar, ayúdame. Y no seamos como Jezabel, que usamos mal el tiempo que Dios nos ha dado para que nos apartemos. Yo creo que Dios no está bromeando. Y me pareció curioso, como he dicho, porque es un mensaje para esa iglesia en ese tiempo, pero también creo para nuestra iglesia en este tiempo. Como decía al principio, Dios no puede ser burlado y no va a retener indefinidamente su juicio contra nosotros. Y en un verso en la Biblia dice que el juicio de Dios debe comenzar por la casa de Dios. Primero por los creyentes y después por los impíos. Y como he dicho, esta no es una carta alentadora para nosotros. Pero algo que me vino a la mente, aunque es una carta donde está diciendo, ya vengo y vas a verme. Pero todavía venía a mi mente estas palabras que decían, y creo que es el Espíritu Santo, mientras Dios está hablando, todavía hay esperanza. Y pienso en mi vida, en pensar y recordar qué cosas, Señor, debo apartar, qué cosas te he prometido, para qué cosas me has estado dando este tiempo, no lo quiero mal usar. Y hermanos, podemos hacer eso nosotros pensando en nosotros mismos, preguntarnos de esa manera directa. ¿Qué cosas el Señor nos ha dado tiempo entre Pérgamo y Tiatira para arrepentirnos? Y que no se pueda decir de nosotros, pero no quiere apartarse, no quiere dejar eso. Y como he dicho, Jezabel es la reina del sincretismo. Y la idea es, la iglesia, asistir acá, un poco de cosas, pero un poco de cosas que tengo fuera de la iglesia también. Y Dios quiere pureza en la iglesia. Pureza en la iglesia. Y como he dicho que si en la iglesia también como pastores, como liderazgo, no empezamos a tratar ciertas cosas, esto crece y después ya no hay forma de frenarlo. Pero eso también pasa en nuestras vidas personales. Y eso es el mensaje de la iglesia de Tiatira para nosotros. El siguiente sermón será de la iglesia de Sardis. Y también será una iglesia, sabemos que son 7 iglesias y de estas 7 iglesias solo son 2 iglesias fieles. Las 5 iglesias son iglesias con un sentido negativo. Pero el estudiar todas estas iglesias también como iglesia nos debe llevar a ir comparando. Esta es la cuarta, es decir, ¿cómo está nuestra iglesia? ¿A cuál nos parecemos? ¿A cuál no nos tenemos que parecer? ¿Estamos creciendo en amor? ¿Cualquiera puede venir a enseñar?
Y vamos viendo todas estas iglesias y las enseñanzas que estamos aprendiendo para cambiar nuestra iglesia. Y realmente, si Dios escribiría, yo pienso, una carta a Iglesia Bíblica León, ¿qué elogiaría y qué reprocharía de nosotros? Vamos a terminar ahí, vamos a orar pensando en esas preguntas que les he animado a pensar, hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y aún escuchar estas palabras tan duras para esta iglesia. Y dice tu palabra que tú vas a mirar a aquellos que tiemblan ante tu palabra, que toman tu palabra por verdad, que no la ignoran, que no son indiferentes a tu palabra. Señor, te pido porque nos ayudes a eso, que cuando escuchamos tu palabra predicada, cuando nos hablas, podemos realmente tomar en cuenta tu palabra, lo que tú dices, y podemos examinar nuestras vidas y podemos caminar detrás de ti, Señor, agradándote. Te pido por eso en nuestra iglesia, te pido porque nos des sabiduría, buen tacto para tratar, que no seamos tolerantes hacia el pecado, Señor. No nos has llamado a eso, sino más bien a santificar tu iglesia. Y te pido por eso, Señor. Ayúdanos a nosotros también a mirar nuestras propias vidas para trabajar las cosas que nos has dicho que tenemos que trabajar. Y aún también a estar abiertos a la observación de la iglesia, Señor. Te damos gracias por tu palabra una vez más en el nombre de Jesús. Amén.